Buenos días, muchas gracias por la presentación y muchas gracias a la organización por la invitación a participar en esta jornada. El contenido de esta charla versará sobre la situación geográfica y figuras de protección del macizo de Jandía, la vegetación potencial y actual, estado de conservación del hábitat, especies amenazadas y nuevas adiciones a la flora del macizo de Jandía. En cuanto a las figuras de protección, es un espacio que reúne 3 figuras más o menos en la misma zona, en la Red Canaria de Espacios Naturales Protegidos. Está el Parque Natural de Jandía, la Zona Especial de Conservación y la Zona Especial de Protección de las Aves. O sea que es un entorno con una relevancia y un potencial natural a preservar importante. En cuanto a la vegetación potencial y actual, pues como podrán ver en esas imágenes, pues a la izquierda tenemos lo que debería ser la vegetación potencial, en donde lo rojo es lo que eran los antiguos tabaibales del macizo de Jandía, y que ya una vez que vamos subiendo hacia el pico de la Zarza encontraríamos lo que son la zona potencial del bosque termófilo, así como pequeñas bolsas de lo que sería el monte verde seco de Canarias. Y luego en los valles que van hacia el noroeste, que son los relacionados con la zona baja de Cofete, encontraríamos lo que son los grandes cardonales. Pero la situación actual es que todo lo que es lila es zonas alteradas y matorral de sustitución con un alto grado de nitrificación, y que luego quedaría solamente en lo que son los paredones y cornisas del alto del macizo, pues pequeñas bolsas aisladas y en situación de refugio de una flora relictual relacionada con el monte verde, así como con el bosque termófilo. Las comunidades vegetales se refugian en grandes cantiles verticales hacia el noroeste, en donde están pues esas pequeñas bolsas con termófilos y el resto del monte verde. Sin embargo, los grandes valles hacia el sureste y noroeste, donde deberían establecer los cardonales tabaibales, pero como veremos, quedan de manera relictual también. Las orientaciones del sureste pues son las que comprenden esos valles que van hacia las playas del este. Son zonas muy accesibles, sin embargo la orientación noroeste son las que configuran lo que es el macizo de Cantiles, zonas escarpadas y con influencia de la licia. Las principales zonas donde se alberga la mayor biodiversidad van desde La Matanza hacia el norte, y el último punto sería el Pico del Fraile hacia el sur. En medio pues encontramos toda una serie de picos, paredes, degolladas y otros elementos geográficos que hacen que la vegetación esté pues a salvo de las amenazas que veremos ahora. La influencia del alisio hace que en días normales de verano, cuando las condiciones en el resto de la isla pues son de un sol paradisiaco, pues resulta que en el macizo de Jandía ocurre este fenómeno, y que hace que en cuestión de pocos metros entremos en un bosque de brumas, en una zona de brumas, con una alta condensación de agua, y que la vegetación pues tiene otro comportamiento. El estado de conservación del hábitat es claramente desfavorable, y las causas principales a día de hoy es la herbivoría, principalmente por las cabras, ovejas y por la acción silenciosa de los conejos. En los grandes paredones no hay nada a salvo, o sea, estos lugares en donde están refugiadas muchas de las especies que vamos a comentar, parece imposible que las cabras y las ovejas puedan llegar a esos lugares, pero a medida que avanza después de la lluvia del otoño del invierno, llega la primavera, al final de la primavera se va agostando en las zonas bajas toda la vegetación, haciendo que las cabras, a medida que va avanzando la estación, vaya subiendo en busca de alimento, hasta tener que llegar, para poder subsistir, arriesgarse y llegar a zonas de nivel de escarpado increíbles, ¿no? Como pueden ver aquí hay una cabra y está en el risco, y se puede ver claramente que hasta donde ella va llegando, pues digamos que las comunidades vegetales van mermando. Pero no solamente las cabras, sino que si pensábamos que, y la fama la tienen las cabras que tiran para el risco, las ovejas no son menos. Es más, diríamos que las ovejas, desde la incorporación hace un par de décadas a la ganadería de la zona del macizo, hacen un daño adicional, que es escarbar y extraer las raíces de las plantas.
y también se la juegan, o sea, también tienen una capacidad de prospectar los riscos en situaciones de poder buscar el alimento muchas veces insospechadas. Esto hace que comunidades relacionadas con, digamos, con fácil acceso para el ganado y que forman unos paños como la Argirantema winteri, lo que es la magarza de Winter o de Jandía, en donde deberían formar un matorral junto con otras especies, pues se ven fragmentadas por la acción permanente de la ganadería. Y eso hace que estos paños sean vulnerables a la erosión y a la introducción de especies exóticas invasoras. El estado de conservación del hábitat, como decimos, es desfavorable y las causas relacionadas de la incidencia de la herbivoría es la erosión y pérdida de suelo, que una vez removido durante todo el año y al llegar las lluvias, pues toda esa tierra se lava y se va perdiendo. Todo esto va haciendo que el suelo vaya teniendo otras características y la composición florística vaya cambiando, principalmente hasta especies nitrófilas. La fragmentación de las poblaciones hace que el flujo polínico y genético también se vaya fragmentando y eso va haciendo que haya una pérdida de diversidad genética. Luego también las sequías prolongadas, los desprendimientos, al estarlas en grandes paredones y en situación de refugio, pues cualquier desprendimiento, cualquier piedra que caiga que se pueda llevar algunas de estas bolsas de tierra, pues se lleva consigo parte de la biodiversidad de Jandía. Y luego todas estas alteraciones favorecen la introducción y el asentamiento de especies exóticas invasoras y que la principal podría ser la Nicotiana glauca, lo que es el tabaco moro, que está extendida por toda la isla y toda la zona del sureste del macizo de Jandía, pues está prácticamente ocupada por ella. Pero también estamos en alerta con lo que es el Calotropis procera, que ya está bastante extendido en la isla de Fuerteventura, pero que en el macizo de Jandía todavía está como alerta temprana y estamos con la red de alerta de lo que es Redexo del Gobierno de Canarias, muy alerta para evitar que esta planta pueda introducirse dentro del macizo. Ya hemos podido controlar, quitar y detectar muchos ejemplares en la zona baja del macizo y que esperemos que no pueda llegar a la zona alta. Todo esto hace que la consecuencia es que las plantas hayan encontrado un refugio en grandes paredones donde las condiciones ambientales y la poca tierra que hay pues haya hecho que la biodiversidad del macizo de Jandía quede relegada a estas bolsas, a estos paños en los que prácticamente la ocupación de esa tierra ya no da cabida a más ejemplares. Son bolsas de una gran composición florística en la que hay una representación a lo largo de todos los cantiles muy interesante. Debajo de lo que, y en estas grandes bolsas pues podemos encontrar cosas tan exquisitas, diríamos, de lo que es el Monteverde, como el palo blanco, la Piconia excelsa, que en concreto tenemos dos localizadas y esta es una de ellas. O sea que ahí estamos viendo el 50% de la población del palo blanco de Jandía. El aderno, el zacatero, también es otra de las especies rectorales del Monteverde que quedan poquitos ejemplares y también está presente en esos paredones, o el mocán con 5 o 6 ejemplares en los que se han hecho actuaciones de recolección de material vegetal para hacer propagación vegetativa y hacer reintroducciones en el alto de Jandía. Aquí vemos a Javier Martín Carvajal en un trabajo con Stefan Scholl para la recolección de este material. Y en cuanto a especies amenazadas, pues la información que vamos a contar ahora, toda la información pertenece al Gobierno de Canarias y esta información se recabó a través de los planes de seguimiento de especies amenazadas de la Viceconsejería del Gobierno de Canarias. Y todas las recolecciones y los trabajos realizados en el macizo de Jandía que aquí se expone, todos han tenido autorización de las administraciones pertinentes. El Equus jandiense, que es el tajinaste de Jandía, es una planta que requiere de la frescura del alicio y se sitúa en las partes altas de las cresterías, con lo cual es una planta que le gusta del frescor, ocupa junto con otras especies todas estas bolsas que hemos ido comentando y no tiene ningún problema a la hora de regenerar. Es una especie muy generosa a la hora de dar semillas viables y que todos los años en los bajos de los cantiles pues podemos encontrar cantidad de regeneración, pero que al llegar a la primavera pues las cabras se lo comen porque llegan
son lugares accesibles, son lugares, los pies de risco, que digamos que es donde se albergaría el futuro de todas estas poblaciones, pero que al llegar el final de la primavera, pues todos los años, todo lo que es el reclutamiento de todas las especies que están en esos paredones, pues son devorados por la herbivoría. Es una especie que siempre empezamos a ver hay un banco de semillas bastante interesante, porque vemos después de la lluvia, en los años que llueve, claro, pues vemos que hay un reclutamiento de brinzales, y que probablemente el banco de semillas esté pues en buenas condiciones para poder ir reclutando todos los años plantas si la herbivoría lo deja. Y también ha estado sometido a recolección de material para estudios genéticos. La margarita de Jandía, la Argentema winteri, es una especie, es un endemismo local, está en una situación de vulnerable y más o menos tiene una población en torno a los 500 efectivos. En cuanto a lo que son en general los conteos y los censos de las plantas, son muy variables, y son muy variables dependiendo de la bondad de esos años con las lluvias. También las condiciones climáticas en los momentos de las prospecciones, porque son lugares con muchos escarpes, difícil de prospectar. La influencia del aliso en muchas ocasiones hace que no tengamos buena observación, que no podamos entrar en andenes por la peligrosidad en la que se desenvuelven todos estos lugares con la humedad del alisio, y podemos hablar de que las fluctuaciones pues van mucho, pero alrededor de unos 500 ejemplares pues podemos tener de la Magarse de winteri. Es una especie que no tiene ningún problema a la hora de semillar, y también ha estado dentro de programas de recolección de semillas en las que hemos cogido dan una gran cantidad. Es una especie que no es palatable, o sea que no se la come directamente las cabras, pero sí cuando maduran los frutos, los que son los capítulos secos, es cuando se las comen las cabras. Y lo que ocurre es que la acción del pisoteo es la que hace que se fragmenten las poblaciones, y todo lo que son los reclutamientos pues se ven afectados por la acción mecánica de las cabras. La férula arnoldiana está sin catalogar, porque esta especie en principio estaba determinada como la férula lanzarotensis, compartida con Lanzarote, pero que en estudios llevados a cabo hace unos años pues se determinó que era diferente, con lo cual es una especie que está todavía sin catalogar, pero probablemente cuando se haga estará dentro de la categoría de en peligro de extinción, ya que solamente hay 2 o 3 pequeños núcleos poblacionales y todas en situación de refugio. Es una especie vivaz que tiene un sistema radicular muy potente y que puede llegar a vivir muchos años, ya que todos los años renueva ese sistema radicular con muchas sustancias de reserva, y que en la actualidad en Jandía pues prospera en grandes fisuras orientadas hacia zonas húmedas. También ha estado dentro de programas de recolección para material vegetal. La Limonia borgiaui, lo que es la siempreviva de Famara, que está compartida con Famara, está catalogada en peligro de extinción, y que en el macizo de Jandía, así como en Lanzarote, la población pues es bastante alta, llegando a pasar los mil ejemplares. En Jandía no, en Jandía hay menos de alrededor de unos 50 ejemplares, y están todos en una situación muy digamos, en lugares muy inaccesibles, con pocos efectivos, en torno a 50 plantas, y es una planta que tampoco tiene problemas de germinación. Es una planta que genera muchas semillas, y eso lo podemos ver en los pies de risco, donde está la tierra buena, como hemos comentado, y que todos los años hay un reclutamiento estupendo, pero que no llegan a término. La Forbia de Jandía, lo que es el cardón de Jandía, es una planta emblemática no solamente de Jandía, de Fuerteventura y de toda Canarias. Es una especie muy bonita, configura el paisaje. Hay 2 grandes valles en la zona de Jandía, zonas accesibles, y que el censo lo sitúa pues cercano a los 90.000 ejemplares. Cuando hablamos de 90.000 ejemplares, muchos podrían pensar que es una planta que no tiene problemas, que con tantos efectivos pues puede estar pasando y atravesando una buena situación, pero no es así. La planta, al estar en lugares muy accesibles, tiene presiones y amenazas que la hacen muy vulnerable a situaciones relacionadas con unas mortandades que en los últimos años va más. Hace una semana hicimos una visita a la zona y pudimos comprobar que muchos ejemplares en edad intermedia, o sea,
plantas adultas, pero que no están en la senescencia, que es cuando llegaría de manera natural la muerte de la planta, observamos que un gran grupo de plantas pues tienen como una especie de afección acuosa, y que nosotros pensamos que está relacionada con un desequilibrio fisiológico relacionado con los altos niveles de nitrógeno que hay en el suelo. Recordar que las plantas crasas, y entre ellas las cactáceas, como es el cardón de Jandía, es una especie que acumula gran cantidad de sustancias de reserva junto con agua. En los momentos que hay lluvias se cargan y no sueltan nada para poder aguantar el resto del año e incluso periodos de sequía largos. Pues las concentraciones de nitrógeno pudieran estar siendo las que motivan estas alteraciones fisiológicas de las plantas. Estaría bien realizar algún estudio en las que probablemente quien haga el daño final pues esté relacionada con bacterias que son oportunistas a una situación de estrés por lo comentado. Recordar también que mucha gente dice que bueno, que las cabras llevan toda la vida con el cardón de Jandía y que nunca ha pasado nada. Pues muy lejos de la verdad, porque las cabras llegaron el otro día, hace 2000 años, y los cardones de Jandía pues están asentados en una de las zonas más antiguas de Canarias, rondando los 20 millones de años, en donde esta especie ha vivido y vegetado con la ausencia de estos animales. Otro de los problemas que tiene el reclutamiento de esta especie es la acción física del machaqueo, la pisada de las cabras. Para poder prosperar las plantas, aun no siendo una especie palatable que se la coman las cabras, pero sí la acción mecánica del tránsito de las cabras hace que las plántulas, cuando están recién germinadas y en estadios juveniles, pues no prosperen por la acción mecánica del pisoteo de las cabras. Esto hace que si observamos dónde se concentra o dónde pueden estar, digamos que avanzando el reclutamiento de esta especie, está vinculado a fisuras de piedra o al Lycium intrincatum, lo que es el espino. El espino le ofrece una protección a las plántulas que pueden pasar esa primera estadio vulnerable al pisoteo de las cabras, y que poco a poco va creciendo y termina por aparecer con la protección del espino, y hace que al final pues el espino que le dio protección sea engullido por el cardón. Esta misma situación le ocurre a la Euphorbia canariense, lo que es el cardón canario, que también se encuentra en la misma situación. Y problemas asociados al entorno, como por ejemplo también durante los trabajos de censo, que intentamos determinar todas las clases de edad, lo que son juveniles, adultos y senescentes, pues encontramos que a lo largo del sendero que va desde la entrada de Gran Valle hasta Cofete, la de Goya Cofete, y hacia atrás, que atraviesa la población, pues encontramos que a unos 50 metros a cada lado del camino no encontramos ni una plántula juvenil. Y eso está relacionada con el coleccionismo. O sea, es una casualidad que justo en esa zona donde pasa, pues no haya ninguna planta pequeña, y justamente ya un poquito más lejos ya empiezan a aparecer. Pues eso está relacionado, lo más probable, por el coleccionismo. Y bueno, en cuanto al senesio de Bole, lo que es el moqueguirre de Bole, bien te quiero, es una planta también del macizo de Jandía. Tiene apetencia por zonas rurales, removidas. Es una especie, una asterácea, con lo cual genera un montón de semillas con vilanos que se dispersan por todo el macizo, encontrando pues zonas pues relativamente, digamos que algo extensas, en las que también vegetan con bastante facilidad. Pero lo que comentábamos con el resto de las especies, cuando llega la época del final de la primavera, pues es una planta que no es palatable, que no se la comen las cabras, pero sí el pisoteo constante hace que se quede mermada, haciendo que es una planta que vive varios años. Pues resulta las que llegan a tener más años son las que están establecidos en lugares inaccesibles, y en aquellos lugares de pie de rijo donde hay bastante tierra, pues ahí las plantas pues se convierten prácticamente en anuales, o sea que todos los años tienen que volver a establecerse.
Es una planta que también está relacionada con la influencia de la humedad del alisio y que convive en estas bolsas de tierra con otras especies emblemáticas como los Lolium o el Ononis o el Pancratium canariense. El cardo borgeaui, lo que es el cardo majorero, es una especie anual. También le gustan los espacios removidos y llega a formar grandes grupos en los años buenos de agua. No es una especie palatable, pero sí está sometido a lo que es a la presión del ganado y está en peligro de extinción. Es una planta que no tiene problemas a la hora de reclutar. Es también una asterácea, una compuesta que genera muchísimas semillas de calidad y viables, pero tiene el mismo problema que el resto de las especies que hemos ido comentando. Y se establecen principalmente en las zonas expuestas al alisio, que requieren de gran cantidad de agua. Es una planta muy bonita que puede llegar hasta 1 metro de altura en buenas condiciones y al estar en zonas removidas por las cabras, pues la nitrificación hace que algunas plantas pues luzcan con un buen aspecto, con colores muy verdes y las floraciones pues azules espectaculares. Lo que es el taboire, el Ononis christi, es una especie, un endemismo local de Jandía también, está en peligro de extinción. Es una planta muy vulnerable a la acción de la repivoría por el pisoteo y porque sí es palatable, se la comen directamente. Es una especie que tiene una floración espectacular, muy bonita y que da unas notas de color muy significativas en el macizo de Jandía. Para hacer los censos, que son muy fluctuantes, si se analiza cuando se hacen los censos, en las épocas de floración, si se cogen en floración, los censos aumentan. Eso no quiere decir de que haya más plantas, sino que cuando se hicieron los censos en otra ocasión no eran tan visibles, pero sí estaban, ¿vale? Es una planta también que vive varios años, siempre y cuando la ganadería lo deje. Y es visitada por gran cantidad de insectos, que es una oportunidad final de la primavera. En esta imagen, pues el 29 del 3 del 2007, durante los trabajos de prospección para realizar los censos, pues fue un año de buena lluvia, con lo cual el macizo se quedó verde y hubo una explosión, en concreto del Ononis, en lugares accesibles. 2 meses después fuimos a recolectar semillas. Como ya teníamos localizados los lugares accesibles para coger las semillas, pues nos dimos cuenta que todos los lugares accesibles ya habían pasado por allí las cabras y no habían dejado nada. Solamente las plantas que están en lugares inaccesibles son las que vuelven a recargar todo el banco de semillas del macizo. El Onopordum nogalesi, el cardo de Jandía o cardo de Nogales, es una planta que está en peligro de extinción, solamente se conoce una pequeña localidad. Es una planta bastante vulnerable a la acción del ganado porque está expuesta, no está refugiada. Y es una planta que no es palatable, que no se la comen las cabras, pero sí la acción mecánica y el tránsito permanente del ganado hace que sea pues bastante sensible y esté en una situación crítica. Desde que se hace el censo mayor que se hizo fue llegando a los 100 ejemplares, pero también tenemos otros censos con 20 plantas. O sea que también hay una fluctuación. Es otra planta que no tiene problemas, da una gran cantidad de semillas, tiene un escapo floral muy vistoso que es visitado por muchos insectos y tiene una semilla grande, una semilla que en años buenos no debería tener ningún problema a la hora de germinar. Pero claro, cuando las plántulas son chiquititas y en la fase de cotiledones, pues probablemente esas plántulas sean de interés de las cabras. Y también hemos recolectado dentro de algunos de los programas de conservación semillas de esta especie. El Pulperum jandiense, lo que es el anís de Jandía, que está compartido con Famara, pues las poblaciones así como el Lanzarote están más o menos estables y en buen estado de conservación. Aquí en Jandía está toda refugiado en grandes paredones o dentro de los cardones. Es una especie muy interesante, tiene una floración en verano muy vistosa cuando ya prácticamente todo está agostado. Ella está en plena vegetación con unos escapos florales amarillos
impresionantes y es muy visitada por los insectos. Esta es una especie que también las cabras pues la tienen bastante acorralada. Y en esta ocasión, pues dentro de los cardones llegan a aparecer plantas de 3 y 4 metros, aisladas buscando la luz para poder sobrepasar por encima de los cardones. Como saben, los cardones es esa especie acorazada canaria que alberga un montón de biodiversidad dentro y que da refugio a un montón de plantas, entre ellas a los Asparagus nesiotes, a los cornicales e incluso también a otras especies. Y también es una especie que no tiene problemas, o sea que si nos ponemos en la época adecuada a buscar plantas, pues las encontramos. Bueno, y nuevas adiciones a la flora canaria. El Entemum tiabeinae, esta es una especie que la localizamos en el año 2014 en el marco de las prospecciones de la siempre viva de Jandía. Y esta es la primera planta que encontramos. Dentro, haciendo lo que es el inventario florístico, encontramos una plántula en la que enseguida la identificamos como del género Lilianthemum, pero no nos cuadraba con las ya descritas para Fortentura, como son el Lilianthemum temifilum y el Lilianthemum canariense. Ya desde ese momento ya supimos que allí había algo nuevo y a partir de ese momento empezamos a buscar por los riscos, a ver dónde había venido esa plántula y empezamos a localizar plantas en el risco. Es una planta muy vistosa, muy bonita, que puede llegar a medir hasta 40-50 centímetros de forma semiesférica, y que siguiendo buscando pues encontramos una polleta en la que había no más de 15 plantas, estaban en floración en ese momento, y que años después, esas dos imágenes, al año siguiente pues ocurrió algo en esa polleta, en la que o una avenida de agua o entró una cabra, pero ha habido una alteración. En los años posteriores la hemos visitado con Estefan y demás, y hemos visto que la población más o menos sigue estando estable, pero en una situación crítica, con no más de 15 ejemplares. También hay que recordar que cogimos semillas de los primeros años, una especie que no está catalogada todavía, y en el Jardín Botánico Viera y Clavijo pues llegamos en una situación de cultivo, pues llegamos a obtener hasta 32.000 semillas que están depositadas en el banco de semillas de germoplasma del Jardín Canario Viera y Clavijo, y que probablemente cuando se catalogue pues estará en la categoría de en peligro de extinción. Es una planta muy generosa a la hora de dar semillas. Y en ese mismo momento del descubrimiento de esta especie, pues había un estudio a nivel nacional sobre los Helianthemum de España y que estaban haciendo la filogenia. Y dentro de la filogenia pues nos comentan que hubo un evento hace 1.800.000 años, un evento de colonización de los Helianthemum hacia Canarias, que llegan a Tenerife, de Tenerife van a La Palma, algunos van a Gran Canaria y vuelven. Y aquí es donde está lo interesante o curioso del tema, que hace unos 500.000 años de Tenerife van a La Gomera, de La Gomera unos llegan a Gran Canaria y otros tiran para Fuerteventura, hace unos 400.000 años. Y esa es la especie que hemos encontrado, la que llegó a Fuerteventura hace unos 400.000 años. Y unos 300.000 años después, esta especie coloniza Lanzarote, dando las dos Helianthemum que hay ahora mismo endémicos que están amenazados en Lanzarote, que es el Helianthemum González Ferreri y el Helianthemum brangueliero. Y después hay otra especie que es el Tricetum tamontanae, descubierto por Estefan y por Águedo Marrero. Es una especie que tampoco está catalogada y que yo he intentado en mi banco de fotografías intentar localizarla, pero realmente las gramíneas no es lo mío, son unas plantas bastante difíciles y espero que con Estefan un día las podamos ver in situ, ¿no? Yo creo que luego él podrá comentar algo acerca de esta especie. Y nada más. Gracias.